来た。このウイスキーは軽やかで自由だ。スダチいや山椒だな。サントリーウイスキー。来た。ウイスキーに新しい風なんてね。Bueno, arrancamos entonces con el Chita, el single grain de Suntory. Para ello vamos a hablar un poquito de Suntory. Básicamente se puede decir que es la casa fundadora del whisky japonés, aunque habían antes otras empresas haciendo algunos intentos o mezclas, ¿verdad? Con el aguamori, etc. Podemos decir que prácticamente el whisky 100% japonés, pues que digamos que fue Suntory, ¿ok? Es una de las compañías de bebidas espirituosas más influyentes del mundo. Su historia está marcada por una obsesión constante por la calidad, la armonía y la adaptación de las técnicas occidentales al paladar japonés. O sea, la idea era poder mezclar whiskies con una línea o perfil parecido a lo que había a nivel occidental, pero adaptarlos o crearlos para un paladar local, o sea, Japón. En 1899, Shinjiro Tori, siempre me da un poquito aquí, abre su tienda de vinos importados en Osaka y sienta la visión de Suntory. ¿Cuál es la visión? Crear bebidas occidentales adaptadas al gusto japonés, más equilibradas y más refinadas. Para 1923 se apertura Yamazaki, que era la de la foto inicial, y de hecho esta foto que están viendo es la primera de 1923. Se funda esta destilería, que fue la primera destilería de whisky de Malta en Japón. El lugar fue elegido por la pureza de sus aguas y un clima óptimo y único allá en Japón. Para 1924, bueno, entre el 23 y el 24, se da una alianza súper estratégica e importante. Resulta que Tori contrata a Masataka Taketsuro. Resulta que Masataka Taketsuro había sido patrocinado, digamos, y enviado a Escocia por otra empresa, donde él estudia y lleva un registro escrito exacto de cómo se producía el whisky en Escocia. Vuelve a Japón, se casa ya y todo, el señor Taketsuro, vuelve a Japón, a Japón, le pasa toda la información a este señor Iwai, y resulta que en ese momento la situación económica pues estaba mal, la parte comercial, entonces no pudieron empezar a producir whisky. Y el señor Tori de Suntory lo contacta y se lo lleva directamente a la destilería Yamazaki con el fin de hacer un whisky perfecto entre los dos. Y ellos hacen crean su primer whisky de single malt del Japón. Juntos producen el primer whisky japonés. Luego, bueno, después ya saben que la historia al final Masataka Taketsuro quería hacer un whisky un poco diferente, más ahumado, etc. Entonces decide separarse de Tori y hacer su destilería llamada Nikka, ¿verdad? Que Nikka es, pues, Nikka y Suntory son las más grandes y la que tiene más competencia a nivel del Japón y a nivel mundial a nivel de Japón. Para 1937 se lanza Kakubin. Kakubin es el primer gran éxito comercial de Suntory. Se convierte rápidamente en el símbolo del whisky en Japón y aún se sigue produciendo, uno de los íconos de la destilería Suntory. Entre 1940 y 1970, Suntory se preocupa más por la identidad japonesa en sus whiskies. Tras la Segunda Guerra Mundial, Suntory se consolida como referente nacional. El señor Tori impulsa una filosofía clara, que es un whisky japonés debe armonizar con la comida y la cultura japonesa. Muy importante. Este concepto de armonía la llaman wa, que se convierte prácticamente en el ADN de la marca de Suntory. La evolución de las destilerías. Vamos a hablar un poquito aquí ya de cuando entra la segunda generación
a trabajar, se encarga ya directamente de las destilerías. Eso fue entre el 70 y el 90, 1970 y 1990, y viene la expansión de Suntory a nivel mundial. Dice que el liderazgo de las destilerías pasa a Keizo Saji. Keizo Saji es el hijo de Tori y el segundo Master Blender de Suntory. Se funda la destilería Chita, que es la que vamos a hablar hoy, en 1972, no había nacido yo todavía, dedicada exclusivamente al grano, al whisky de grano. ¿Se acuerdan que con Yamazaki lo que hacían era producir solo whisky de mal? Y si hacían algún blend o alguna cosa por el estilo, tenían que comprar esos otros granos, aún no los producían. Entonces la idea era poder producir su propio grano, o sea, su whisky de grano. Y eso es lo que principal de que crean Chita. De hecho, que está a nivel del mar. Ahora vamos. Luego en el 73, ahí sí ya había nacido yo, se inaugura la destilería Hakushi. Hakushi se creó, de hecho aquí podemos ver una foto, la de arriba, en un entorno forestal, con perfiles de whisky más frescos y herbales, y con una innovación aromática en ese momento allá en Japón. Esto permite entonces a Suntory dominar el arte del blending, o sea, tener todos los componentes controlados por ellos y producidos por ellos para hacer blending o blends, que como ya saben y vamos a ver más adelante, son uno de los más apetecidos en el mundo. Los whiskies comienzan a recibir premios internacionales y el punto de inflexión llega con Hibiki, que ya lo conocen, Yamazaki y Takushu. Esos tres whiskies fueron, digamos, los principales, los más famosos, los más gustados, los más premiados, de los cuales este chiquito que tengo por aquí pertenece a o parte de esas mezclas. En el 2015 el whisky japonés alcanza un reconocimiento global y Suntory se posiciona como referente absoluto del estilo japonés. Hoy Suntory forma parte del grupo Beam Suntory. ¿Les suena? Jim Beam, ¿verdad? Beam Suntory. Es un corporativo grandísimo. Tienen, son dueños de varias destilerías, inclusive en Escocia. Si mal no recuerdo, creo que son los dueños de la Freud o Bowmore, uno de esos. Tiene como 2 o 3 escocesas, principalmente de Islay, o sea, son propietarios de varias destilerías a nivel mundial. Pero eso no impidió mantener intacta la filosofía artesanal y el enfoque japonés de los whisky de Suntory. Vean qué interesante, la filosofía de Suntory es respeto por la naturaleza y el entorno, posición extrema en producción y blending, o sea, que tengan control 100% de su producción de blend. Armonía entre whisky, comida y momento, que era lo que les decía antes, el wah. Suntory no busca hacer el whisky más intenso, sino el más elegante y balanceado. Sí, nos vamos a encontrar con esas características. Vamos a hablar de la destilería de Chita, arte y whisky, dicen ellos. Fundada en 1972, como pueden ver, está a nivel del mar, en una zona marítima muy arraigada, no solamente a la parte marítima, sino también a los bosques exuberantes de Japón. Vamos a ver, Chita, ubicación y características. La ubicación es estratégica, es información básica que necesitan. Está en la península de Chita o Aichi, cercana al mar. Para la maduración tenga una influencia del clima. Obviamente el clima también, porque es un ambiente templado, con brisas marinas que favorecen una maduración suave y equilibrada. Y siempre es más rápida, ¿verdad? Ustedes saben que por el clima en Japón es mucho más rápido que en Escocia. El objetivo principal era producir single grain y principalmente de grano, de maíz, o sea, un grano específico maíz. Podrán hacer algunas cosillas con trigo y quizás un poco de centeno, pero principalmente el enfoque es el maíz. Y ni siquiera le ponen nada de cebada manteada. Y la infraestructura es innovadora y con un control continuo que asegura la consistencia de cada lote. O sea, el trabajo que ellos tienen que hacer ahí es muy exhaustivo, muy controlado para poderle dar el sabor que ellos necesitan para sus blends, ¿verdad? Directamente. La destilería, como les dije, nació en 1972. Fue diseñada exclusivamente para producir whisky de grano de alta calidad, principalmente maíz, como podemos ver ahí. Y el whisky de grano Chita es el eje estructural de blends como Hibiki.
aportando la suavidad, el balance y la elegancia. La selección de ingredientes, el maíz es de alta calidad y obviamente el agua pura de las fuentes japonesas. Nos dicen ellos que la mineralidad equilibrada del agua de allá del Japón favorece una extracción limpia y una textura sedosa, contribuyendo a la suavidad del destilado. Y por otro lado, el maíz aporta un dulzor sutil, base cremosa, sobre el cual se construye un perfil delicado y floral con gran precisión técnica. La fermentación se realiza en tanques de acero inoxidable con control estricto de temperatura y tiempo. Este maximiza la generación de esteres y compuestos aromáticos, fijando notas florales y elegantes. No nos dicen qué tipo de levaduras utilizan, pero bueno, serán autóctonas también de allá del Japón. La destilación en alambique es de columna. Estos le permiten una producción continua y refinada, capturando sabores delicados y reduciendo impurezas. Y por último, la maduración de este chita, se utilizan varias barricas, tanto de roble español, me imagino que debe ser algún jerez, y barricas previamente que contribuyeron vino europeo y Ex-Bourbon, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí. Y roble americano. Resulta que Chita, o Suntory en este caso, utiliza 3 tipos de destilación, o destila 3 tipos de productos. Unos que le llaman ellos un producto ligero, que prácticamente es destilado en 4 destiladores de columna. Después está el medio, que está destilado en 3 destiladores de columna. Y después está uno más fuerte, más estructurado, que se destila doblemente o en 2 destiladores de columna. Después lo ponen a madurar en roble americano, en vino europeo, en barricas de roble español, no sabemos cuál de cuál, ni en cuánto, ni cantidades, y luego los afinan y los mezclan. Se ensamblan cuidadosamente para lograr un perfil final. Ojo. ¿Qué quería Suntory con sus whiskies de grano? Primero, es el pilar de los whiskies de grano de Suntory, como ya les he dicho varias veces, que lo que quería era aportar suavidad y versatilidad esenciales para los blends equilibrados, como whisky, etc. Proporción clave. Dicen que ellos constituyen al menos en los blends con un 30 a un 40% de los blends más reconocidos. O sea, que más o menos, por ejemplo, aquí lo dice, de un 35% de grano y un 35% de otros o mal. ¿Verdad? La textura y la complejidad mejoran la sensación en boca y habilitan perfiles más refinados y armoniosos. Ellos son muy tradicionales, con sistemas muy tradicionales para hacer su whisky, pero también la innovación y la tecnología van de la mano. Así que permiten explorar nuevos perfiles de sabor y expandir la oferta en mercados globales. Eso es lo que quiere hacer Suntory, obviamente, utilizando el Chita en estos blends. Pero bueno, resulta que después de 40 años, o más de 40 años, de que Chita fue la columna vertebral de estos whiskazos de Hibiki, etcétera, estos blends que nosotros se me olvida el nombre, de estos blends famosos de Suntory, en el 2015 decide Suntory de etiquetarlo, de embotellarlo y etiquetarlo por el gran calidad, o sea, por la calidad del producto, por la expresión elegante de este whisky, y sacarlo al mercado. Esta presentación viene en 43% del ABV y su presentación es de 700 mililitros, un suave, complejo, equilibrado y con un final limpio. El aroma es notable por su frescura y complejidad, con predominantes notas florales. Sí, él es muy floral, yo me acuerdo, yo lo había probado ya hace mucho tiempo, pero es muy floral y muy característico del whisky japonés, acompañadas de toques de miel y vainilla. Esta combinación aromática ofrece una primera impresión limpia y atractiva, que anticipa la suavidad y la elegancia que caracterizan a este producto. De una narizota.
El sabor y evolución en boca. La chita es sedoso, sí, muy sedoso, se siente muy sedoso en boca, en lengua. Y equilibrado con notas de crema, caramelo ligero. Esa crema puede ser como un crème brûlée o una cosa por el estilo. Muy rico, muy rico. Sí, tiene como una sensación cremosa, una sensación de caramelo suave, caramelo como cremosón también, una sensación de caramelo cremoso. Dice que es mentolado, sí hay una sensación muy a mentol, digamos, muy fresca en la boca, ¿verdad? Y especies dulces, evolucionando hacia un paladar armonioso. Es que él es eso, es toda una armonía, todo lo tiene como muy bien amarrado, como muy bien entrelazado. La complejidad progresiva que revela matices en cada sorbo, ideal para quienes aprecian la sutileza en whisky de grano, que es muy sutil. A ver, yo he probado otros single grains, no japoneses, pero single grains, y son ricos, pero no son tan suaves. Entonces me llama mucho la suavidad de este Chita. Me llama mucho la atención, me parece sumamente suave. Ven qué bonito este gráfico, es muy de moda estos gráficos, donde nos dan un porcentaje, digamos, de la sensación. Por ejemplo, ellos nos dicen que la complejidad está al tope, o sea, que él es un whisky complejo, completamente, lo ven aquí, el punto más alto es la complejidad. Luego nos dicen que una sensación muy fuerte, casi en su totalidad, es la suavidad. O sea, después de ser muy complejo, es muy suave. Después podemos ver un poquitito aquí, a ver, que la dulzura es otro punto importante que puede andar entre unos 2, 4, 6, 8, 10. Puede andar en un 83% su suavidad, es su dulzura. Sí, de hecho hay una sensación como una miel diluida, muy rica, como una miel. Perdón. Después, un poquito menos que la dulzura, tal vez a un 70%, no, 2, 4, 6, a un 60%. Ellos nos dicen que hay una sensación más de caramelo, sí se siente bastante. Y luego una sensación de especias dulces, casi a la misma sensación que el caramelo. Y por último, una sensación a un 55% más o menos de mentol. Estos son bastante interesantes, estos gráficos. Aquí está producción que me va a contar un poquito de qué siento en nariz. El crème brûlée, ajá. Es decir, una flor, no, floral fijo. Pero flor ¿cuál? ¿Reconoce alguna? Una flor dulce. Es una flor blanca ahí, bien dulzona, ¿no? Que está producción ayudándome porque a mí la nariz se perdió en el espacio. Qué lástima, fue ayer que me puse así, pero bueno. El final y persistencia. Dice que el equilibrio del final, dice, es pulcro y sereno. Pulcro y sereno. Buena forma de decirlo, ¿verdad? Pulcro. No hay ninguna mancha, no hay ningún pecado, no hay nada. No hay nada, pero nada amargo, nada feo. Y sereno, con dulzor sutil que evita cualquier aspereza. La sensación es delicada y moderna, enfocada en la claridad del grano y una textura sedosa que no satura el paladar. Estamos totalmente de acuerdo. Este equilibrio permite que el último sorbo se perciba ligero y preciso. Sí, ligero, suavecito y preciso, como que siente uno específicamente esos sabores. Manteniendo la elegancia sin perder carácter. Sí, es que es difícil a veces explicarlo de la elegancia, ¿verdad? Casi como que hay que probar para poder
descifrar y decir si es que este whisky es muy elegante, muy sedoso, suave, que baja fácil. O sea, es algo que puede tomar cualquier persona. O sea, definitivamente hay que, más que explicar elegancia, hay que vivirla bebiéndose este chita. Persistente, su persistencia es refrescante. Es media y nítida, dejando destellos de vainilla suave y frutas claras que invitan a otros sorbos. Estamos totalmente de acuerdo. Yo voy a tomarme el sorbito. La verdad es que está riquísimo. Espectacular este chita. No hay notas ásperas ni amargas. No, señor, yo lo dije hace un rato, nada de eso. El recuerdo se desvanece con frescura controlada. Esta definición precisa del final lo distingue dentro de su categoría por ser un estilo sutil y contemporáneo. Estoy totalmente de acuerdo. Cómo beberlo o mezclarlo, en este caso, y cómo maridarlo. Pues les comento que a nivel de la cocina japonesa, ellos requieren que sea ligera, ¿ok? Por ejemplo, sushi, samishi o mariscos, porque van a resaltar su suavidad sin opacar los sabores delicados. Es muy delicado este whisky. Y a nivel de maridaje internacional, algo que sea, o sea, va a ser muy versátil, porque armoniza con carnes blancas, postres cítricos o postres de vainilla. Qué rico, un helado, digamos, de vainilla o algo así. Riquísimo. Y a nivel de cócteles nos recomiendan estos tres: el highball japonés, ojo, highball japonés, que es dachita, agua gasificada con hielo, con lo que les comenté. Dicen ellos que es un cóctel muy fresco, limpio y floral. Y old fashion clásico, que sería el whisky de dachita, o chita, azúcar, bitters, y servido con naranja y cereza. Y pueden, esto es por encimita, pueden buscar cómo se hace, etcétera, ¿no? Y por último, el 3, el whisky con té verde. Estaríamos si lo ves. Whisky con té verde y menta. Es un perfil creativo y refrescante. Vamos a las notas de cata. Vean qué clase de color más espectacular. Vean qué espectáculo de color. Algunos dirían es un oro pajizo. No, es mucho más dorado. Vean qué belleza de color. Vean qué belleza. Me encanta ese color. Color oro brillante, dicen ellos. Estoy totalmente de acuerdo con oro brillante. Sutil, ¿verdad? Hay un brillantito ahí, un oro. Está muy bonito. O sea, muy bonito. Narices miel, azúcar, crema o en este caso crème brûlée, flores blancas y hierba dulce, y puede haber algunas especies como cardamomo. Dice, esas son las oficiales. Oh, qué rico. El paladar es suave, súper sedoso, es un dulzor ligero, sí, suave. Hay una sensación de vainilla, menta, sí, la menta está bastante, se siente bastante. Una menta muy interesante, dulzona esa menta. Madera bien equilibrada, juepuña, yo la madera casi no la percibo mucho. Como una madera como muy fina, como una madera muy nueva, pero si tiene un jerez ahí. Pero ellos no nos dicen que eso es jerez, ellos dicen que es roble americano, roble español, y después nos dicen que si hay un roble europeo, ex vino europeo. Ahí sí nos dice ex vino, ¿verdad? Entonces cambia obviamente el perfil, ¿verdad? Yo creo que ese roble español es nuevo, y el americano también, aunque no lo dicen tampoco. Pero el que sí sabemos que pasó ya en vinos europeos es el roble europeo. Qué rico.
Bueno, entonces paladar suave, sedoso, un dulzor ligero, vainilla, menta, madera bien integrada. El final es limpio, literalmente. Perdón, ligeramente especiado. Sí, la parte especiada se siente un poquito y ya después te queda picando en la boca, principalmente en la punta de la lengua. Pero es más como picante que algo especiado, ¿verdad? Aunque a veces se ligan las dos, ¿verdad? Y la especie es muy suave, es rico. Ay, si supieran ustedes, busqueros, qué rico baja este gusto. Hay como un cítrico, pero ese cítrico es como, si no es como mermelada, puede ser como compot. La vainilla acompaña muy bien, el caramelo también. Qué barbaridad. Esto es un mezcal, ¿eh? Por eso Suntory definitivamente dijo, no, vamos a tener que embotellar este muchacho y etiquetarlo, no lo vamos a usar solo, lo siguen usando obviamente para sus mezclas, pero dijeron, vamos a embotellarlo. ¿Qué dicho? Ya tenemos, ¿qué? 2015, 11 años, 10 años y ya casi cumpliendo 11 años de tener Ashita.